Hace un par de semanas fue noticia el hecho que la selección de Rusia nuevamente estuvo impedida de participar en la eliminatoria al Mundial de 2026, alargándose de esta manera una suspensión que lleva ya más de 3 años en vigor. Lo cierto es que el caso de los rusos no es el primero y de seguro que tampoco será el último de una selección nacional siendo expulsada temporalmente de FIFA. Casos como el de Alemania y Japón tras la Segunda Guerra o el de Yugoslavia tras los conflictos en los Balcanes a comienzos de los 90 son bien conocidos y que muestran cómo muchas de estas suspensiones tienen como factor común el tema de la guerra, pero viendo ya lo que es Latinoamérica, una región relativamente pacífica si se trata de conflictos a escala mundial, la realidad es que tampoco estuvimos a salvo de que alguna vez la casa madre del fútbol nos suspenda por varios torneos de selecciones. Y si bien ninguno de estos casos tendría esa misma gravedad, de todas maneras se produjeron muy duras sanciones. Así que el día de hoy repasaremos 7 casos de selecciones latinoamericanas que fueron suspendidas por la FIFA en sus respectivos torneos. Sin más que decir, empecemos. Empezamos con uno de los casos más conocidos, el de los cachirules. Todo empezó en el torneo clasificatorio de CONCACAF rumbo a la Copa del Mundo Sub-20 de 1989 en Arabia Saudita. Allí se descubrió que para el Tri jugaban 4 futbolistas que sobrepasaban la edad requerida para dicha categoría. Adulterar las edades de los jugadores para buscar sacar ventaja representa un delito muy grave y la FIFA castigó severamente a la selección mexicana, expulsándola de la clasificatoria al Mundial de la categoría. Pero esto no solamente afectaría al equipo juvenil, sino que también la sanción recayó sobre la selección mayor, impidiéndole participar de la eliminatoria rumbo a Italia 90. Desde la federación intentarían apelar este último veredicto, pero sin éxito alguno. Y el Mundial de Italia fue hasta la fecha la última ausencia de los aztecas en una Copa del Mundo. Una lástima la verdad, porque el equipo tenía la base de aquel que alcanzó el 5º partido en su Mundial del 86, como también algunas promesas que se destacarían en torneos posteriores. Hugo Sánchez llegaba en su mejor versión, luego de hacer una gran temporada en el Real Madrid, donde venía de ser pichichi de la liga, así que nunca sabremos cómo es que le hubiese ido a México en aquel Mundial jugado en tierras italianas. Por esa misma época, pero en el sur del continente, ocurriría un caso similar de una selección que intentó sacar ventaja pero no lo consiguió y en cambio recibió un severo castigo. Las selecciones de Brasil y de Chile habían sido emparejadas en el mismo grupo de clasificación en el camino a Italia 90 y en la última fecha se jugaban ambas el pasaje al torneo. A la canariña le bastaba tan solo con el empate, mientras que a la roja solo le servía ganar en el mítico Maracaná. Pasada la media hora, los brasileños se habían puesto en ventaja 1-0 con un gol de Careca y los chilenos veían cómo el sueño mundialista se esfumaba. Pero el guardameta Roberto "el Cóndor" Rojas tenía un plan entre manos, o mejor dicho, entre sus bolsillos, y aprovechando la caída de una bengala cerca de su área, el arquero chileno simuló haber sido golpeado y lastimado por la misma, cayendo al piso ensangrentado y siendo retirado por sus compañeros, quienes abandonaron el terreno de juego. La intención era que tras ese incidente se sancione a Brasil y que Chile ganase el partido por el escritorio para así clasificar ellos al Mundial. Lo que el Cóndor quizás no se esperaba era que aparecieran imágenes demostrando cómo la bengala no impactó en el guardameta, obligándolo a posteriormente confesar su engaño. Pero, ¿y la sangre? Rojas admitió que mientras estaba en el piso se cortó él mismo la cara con una afeitadora que guardaba en su bolsillo, simulando de esta manera una herida. Tras conocerse la verdad, Chile fue severamente castigado. El guardameta sería expulsado de por vida de la actividad deportiva, obligándolo a retirarse, aunque ya en el año 2000 recibió una amnistía. También fueron sancionados el entrenador Orlando Aravena y el capitán Fernando Astengo. En cuanto a la selección en general, no solamente se perdería la cita de Italia 90, sino que también se les impidió participar de la eliminatoria camino a Estados Unidos 94, por lo que la Roja durante todo ese tiempo solo pudo jugar amistosos y la Copa América, regresando definitivamente al Mundial para Francia 98. El año 1948 fue uno muy especial para el fútbol colombiano, ya que se jugó el primer campeonato de carácter profesional en el país, y los años siguientes serían recordados como los mejores en la historia de la primera división. Esto debido a la gran cantidad de futbolistas de renombre que arribaron a la misma. Aquella época gloriosa se la conoció como El Dorado y tuvo como máximo exponente del mismo al equipo de Millonarios de Bogotá, que contaba con la presencia estelar de Alfredo Di Stéfano y fue conocido con el sobrenombre de Ballet Azul. Detrás de todo ese brillo, sin embargo, había una historia oculta, y es que muchos de estos futbolistas estrella no llegaron a Colombia de casualidad. Los desencadenantes de esta cuestión fueron, primero, la huelga de futbolistas profesionales en Argentina en ese mismo
mismo 1948, y a la par la división interna entre la Federación Colombiana y la DIMAYOR. Esta última pasaría a tener el control absoluto de la liga y de los salarios de los jugadores. Todos los que arribaron durante los siguientes años llegaban en condición de libres sin pagarle ninguna comisión a sus clubes de origen, lo cual provocaría las quejas de otras federaciones vecinas. Esto llevaría a que Colombia sea expulsada de la FIFA en acusación de tener una liga pirata. La suspensión llegaría a su fin tras un acuerdo en Lima en el año 1951, donde se estableció que los futbolistas extranjeros regresen a sus clubes de origen para luego de 3 temporadas. Esta suspensión le impediría a la selección cafetera disputar las eliminatorias al Mundial de Suiza 54, las primeras que se hicieron para Sudamérica. Similar a lo sucedido con Colombia en la época del Dorado, la selección venezolana también resultó inhabilitada de participar en una eliminatoria mundialista por disputas entre la Federación y la Liga de Fútbol, surgidas tras lo que fue la retirada del Deportivo Italia a la Copa de Venezuela de 1972 por motivos económicos. Tras esta decisión, la Liga optó por desafiliar al que era en ese momento el club más ganador y exitoso del país, situación que no estaba de acuerdo la Federación, llevando a problemas internos entre ambas partes y obligando a la FIFA a intervenir. Por esta razón es que los equipos venezolanos no participaron de la Copa Libertadores del 73 y la selección nacional no disputó las eliminatorias al Mundial de Alemania al año siguiente. La Vinotinto había sido sorteada en el grupo 3 de Sudamérica junto a los equipos de Chile y Perú, y tras su baja la eliminatoria quedó en una serie mano a mano entre los del Pacífico. ¿Hubiese cambiado algo la participación de Venezuela en este grupo de clasificación? Probablemente no. En esa época la Vinotinto era la selección más débil del continente y uno pensaría que chilenos y peruanos no tendrían problemas en vencerlos. Esta sería la única vez que Venezuela no participaría de las eliminatorias al Mundial desde su ingreso a las mismas para el camino a 1966. El escándalo del FIFA Gate en 2015 dejó a varios directivos deportivos detenidos por casos de corrupción, y una de las tantas afectadas fue la Federación Guatemalteca, que tras la detención de los acusados, el comité normalizador no había acatado los nuevos estatutos impuestos por la FIFA. Al no cumplir dichas órdenes, la Casa Madre del Fútbol suspendió a Guatemala de competencias oficiales a mediados de 2016. La misma también afectaría torneos continentales, por lo que los chapines se perdieron de disputar las Copas de Oro de 2017 y 2019, como así también la Copa Centroamericana y las clasificatorias a mundiales juveniles. La sanción por su parte no afectaría el camino a Rusia 2018, ya que para aquel momento Guatemala estaba eliminada tras no clasificar al hexagonal final. De haber clasificado al mismo no hubiese podido disputarlo. Tras 2 años de incertidumbre, la sanción fue levantada en mayo de 2018 y de esta manera los chapines pudieron volver a competir por torneos oficiales. Para cerrar con esta lista les traigo 2 casos bastante similares, ya que ambos forman parte de la categoría sub-20, ambos son de la década del 90 y ambos tienen como protagonistas a las selecciones del Río de la Plata por la misma sanción: agresión a un árbitro. Las primeras de las dos en ser sancionada fue la selección argentina en el Mundial de la categoría en 1991. Tras haber empezado dicha campaña con el pie izquierdo tras perder en el debut con el equipo unificado de Corea, la albiceleste de Mostaza Merlo se jugaba sus chances de seguir en el torneo enfrentando al anfitrión, la Portugal de Figo, Rui Costa y compañía. Aquella tarde en Lisboa, Argentina fue goleada 3-0 por los lusos en un partido muy accidentado con varias patadas y expulsiones, y la bronca de los futbolistas argentinos fue hacia el árbitro, el belga Guy Goethals, acusado de localista por castigar severamente las entradas argentinas y perdonar la de los portugueses. Hubo varias quejas y hasta empujones hacia Goethals, pero el que se pasó de la raya fue el delantero Juan Snyder, que casi le mete un cabezazo zidanesco al referí, provocando su expulsión inmediata. Agredir a una autoridad del partido es un acto repudiable para FIFA y Snyder sería suspendido por 1 año de la actividad deportiva, a la par que la selección, que tras empatar en su último juego con Irlanda y marcharse última de grupo con apenas 1 punto, le esperaba también un duro castigo, quedando inhabilitada para competir en la eliminatoria al siguiente mundial de la categoría, el de Australia 93. Este incidente llevaría a un cambio total en las juveniles de Argentina, con la posterior llegada de Pekerman y el establecimiento de un proyecto serio. Del otro lado del charco, Uruguay no aprendería del antecedente de sus vecinos y cometió un acto similar en el Mundial de 1993 en tierras australianas. La celeste venía de ser líder en su fase de grupos y en cuartos de final se enfrentaba al dueño de casa. Podríamos decir que este sería el inicio de la rivalidad entre ambas selecciones, que más tarde se extendería a la repesca internacional
Intercontinental para el Mundial de Mayores. En aquel partido los charrúas se pusieron en ventaja con un gol de Senna, pero en la segunda mitad Paul Agostino empató para los oceánicos. El encuentro se fue a tiempo extra, donde por primera vez se utilizó la regla del gol de oro, anotado por Anthony Carbone. De forma dramática, Uruguay se quedaba eliminado y había mucha bronca hacia el árbitro del partido, el francés Remy Harrel, una vez más acusado de localista por los futbolistas uruguayos por perdonar varias faltas evidentes de los australianos. Se producirían incidentes en los vestuarios y dos jugadores, Sergio Senna y Fernando Correa, intentaron agredir a Harrel. Y similar a lo ocurrido con Argentina en el Mundial pasado, Uruguay sería descalificado de participar en la eliminatoria al siguiente torneo de Qatar 1995. Así que, como pudimos ver, de este lado del mundo hubo varias historias al respecto y ninguno estuvo a salvo de una importante sanción de la casa madre del fútbol. ¿Cuál de estos casos les sorprendió más? Y díganme si conocen algún otro similar al respecto. Si este video les resultó interesante, por favor denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme en Instagram para estar al tanto de las novedades. Ahora sí, yo me despido, les habló Futboqueando y hasta la próxima.